Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que tengan maestría, para que se perfeccionen sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, sobre el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que tengan claridad sobre cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que conozcan qué son los derechos y deberes, para que conozcan con mayor rigor, para que se perfeccionen, para que conozcan, para que aclaren qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo existen y por ende cómo aplican en relación con la inteligencia artificial. Y a la vez conocerán en general cómo aplican los derechos y deberes y por ende conocerán en general qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y si a la vez esto lo conocen, lo dimensionan, por ende con claridad lo conocen, lo aclaran, lo tienen claro en relación con la inteligencia artificial, tienen maestría específica sobre cómo atender los fenómenos jurídicos en relación con la inteligencia artificial, en relación con el cumplimiento del derecho o en relación, es decir, en relación con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, en relación con el ambiente en el cual en todo momento se cumple con el derecho o en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, en relación con el cumplimiento del derecho ante su incumplimiento vinculado con una inteligencia artificial. Entonces, son capaces, o sea, tienen maestría, son capaces de conocer, de saber, de tener claro, tienen claro cómo aplican los derechos y deberes para saber aplicarlos a la medida de cada relación jurídica donde existe una inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada situación donde aplican derechos y deberes, es decir, a la medida de cada ambiente relacionado con lo definido en el todo del derecho, donde se desee cumplir con el derecho y donde propiamente se logre que se cumpla con el derecho, es decir, a nivel de la validez jurídica, a nivel del cumplimiento del derecho, a nivel del deber ser jurídico, a nivel de lograr la eficacia y en definitiva la efectividad de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial en cada relación jurídica donde participen con ese ánimo o en relación con los conflictos, con la forma de atender los conflictos existentes por el incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Son capaces de conocer cómo aplican los derechos y deberes para atender los dos campos de acción del derecho, los dos fenómenos, su cumplimiento, por ende total, integral, permanente a la medida de cada relación jurídica, o su aplicación, su cumplimiento, frente a su incumplimiento, frente al hecho de haberse incumplido en relación con una inteligencia artificial. Entonces, en el segundo caso, son capaces de atender, por ejemplo, mecanismos de solución de controversias con claridad sobre cómo manejar ello con debido proceso, con diligencia. Son capaces, o sea, son capaces de saber cómo manejar válidamente ello, son capaces de conocer, conocen con claridad cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, por ejemplo, frente a la conciliación, la mediación, el arbitraje, el arreglo directo entre las partes, entre los seres humanos vinculados con un incumplimiento, vinculados por ser los causantes, por un lado, unos vinculados por ser los causantes del incumplimiento, por haber sido los que incumplen, los incumplidores, y otros como afectados, como víctimas por haber sido lesionados sus derechos y frente a los daños causados por ese incumplimiento. Entonces, son capaces, por ejemplo, de manejar ese tipo de asuntos o asuntos judiciales, procesos judiciales a nivel mundial, en cualquier lugar del mundo, porque este conocimiento precisamente como se basa en el fundamento jurídico, en el fundamento del derecho, en el deber ser jurídico, en los principios jurídicos, en los principios generales del derecho, aplica a nivel mundial. Porque los principios jurídicos, los principios generales del derecho son lo que define cómo aplican y por ende en general cómo existen los derechos y deberes. Son lo que definen cómo existen, son mediante lo cual se define cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Es decir, es lo que define cómo aplican los derechos y deberes, es lo que define cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, por ende a nivel general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Entonces los abogados tienen maestría en esto, en lo relacionado en general con el derecho, con la actividad jurídica, con la actividad del abogado. Y el ideal y el deber ser, la idea es que se enfoque en el cumplimiento, porque es la única forma en la cual existe el bien, validez jurídica, eficacia jurídica, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Porque como el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando cada quien goza de los derechos y cumple con los deberes, porque todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando existe a la vez el goce de los demás derechos y el cumplimiento de los deberes, de todos los deberes,
Solo es posible el cumplimiento del derecho en una relación jurídica cuando cada ser humano existente en ella cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, es decir, goza de los derechos y cumple con los deberes, a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, con base en la forma en la cual cada quien existe a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que involucre, que incluye una inteligencia artificial. Entonces, es la única forma en la cual existe validez jurídica en relación con inteligencia artificial, el cumplimiento del derecho, cuando cada quien cumple con el derecho a la medida de cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, que incluye un objeto, un producto de esta naturaleza, que incluye una inteligencia artificial. Además, porque una vez se incumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial, ya existe la lesión de los derechos y por ende el incumplimiento de los deberes. Y esto no se repara. Otra cosa es que los conflictos en algunos casos se resuelven cuando el problema se cierra, termina por algún mecanismo válido, bien sea, por ejemplo, lo que les comentaba de los métodos alternativos de solución de conflictos, de solución de controversias como el arbitraje, la mediación, la conciliación, el arreglo directo, la transacción, o bien sea por una decisión judicial definitiva y por ende válida, porque lo definitivo solo es válido. Si no es algo definitivo, no es, perdón, si no es algo válido, no es algo definitivo, porque precisamente es algo creado de una forma antijurídica, no con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual apliquen a la medida de la forma de crearse la decisión, de existir la decisión. Por eso es que la cosa juzgada, el fenómeno, el efecto de la cosa juzgada existe cuando la decisión es válida. Si la decisión no es válida, no se puede decir que es una cosa juzgada, porque ahí como tal no se ha juzgado válidamente. Existe un juicio, una decisión, sí, pero no válida, porque ha sido basada en el incumplimiento del derecho, no en el cumplimiento del derecho, no en la forma en la cual el derecho aplica para resolver esa situación y propiamente para crear la decisión, para decidir, para que exista la decisión, para decidir. Entonces, por eso es que en el tema de hoy vamos a hablar del legalismo, del formalismo antijurídico frente a la inteligencia artificial. No se trata de decir que es que algo conocido como ley es obligatorio, aunque sea algo que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y cumplimiento de los deberes. Y en general no se trata del formalismo antijurídico, de que por cumplir con algo, una formalidad, se afecte precisamente la efectividad jurídica, la efectividad de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, algo solo es norma y por ende dentro de las normas algo solo es ley cuando es algo que aclare la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, cuando es algo que simplifica la forma de gozar los derechos y cumplimiento de los deberes. O propiamente hay dos clases de normas. Las normas preexistentes o que existen, las normas existentes como tal en el presente, las normas existentes, que son cualquier forma que aclara a la forma de gozar los derechos, la forma de gozar los derechos, la forma de gozar de los derechos y cumplir los deberes, y cumplir con los deberes. Es cualquier forma que aclara la forma del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes. Y una norma nueva solo existe cuando es una forma que aclara de una manera más simple, es decir, cuando es una forma que simplifica, que hace más fácil el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a las formas indicadas en las demás normas, en las normas que existen antes de que exista esa norma, frente a las normas preexistentes frente a ella, frente a esa norma. Entonces, si eso es así, esa visión del legalismo es antijurídica, porque en últimas eso no es una ley, porque no es una norma, porque no es vinculante, porque no está en sintonía, no está de la mano, no hace parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Eso es algo que lo complica, o sea, que hace más complejo el poder gozar los derechos y cumplir los deberes cuando se aplique lo definido en ello, lo contenido en ello, lo definido mediante ello, o es algo que inclusive imposibilita, es inexistente el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no hay que aplicarlo. Entonces, no se trata del formalismo, del legalismo antijurídico, sino de lo jurídico, del cumplimiento del derecho, de la aplicación de la norma, de la aplicación de los derechos y deberes, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso hay que conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y por eso formamos abogados, por eso en Juridía formamos abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen, tengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y dentro de ello, cuando se tiene eso claro, a la vez se conoce realmente cuándo es una norma algo y cuándo no es una norma, y dentro de las normas, qué clase de norma es, porque algo es ley y es válido que sea ley cuando realmente cumple con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, frente al hecho de ser ley. Es decir, cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes,
en la forma de crear eso para que como tal entonces sea una ley, en la forma de crearse la ley y en la forma de aplicarse la ley. Eso ahí sí es una ley. Y dentro de las leyes hay varias clases de leyes. Entonces también será una ley de una u otra forma, si, pues como tal es una ley, es decir, es algo creado con base en la aplicación de los derechos y deberes, cuando es algo que hace parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, según la forma en la cual existe la respectiva ley y en general según la forma en la cual existe la respectiva norma. Y por eso incluso la autorregulación válida jurídicamente, es decir, el comportamiento en el cual cada quien, cada ser humano, cumple con el derecho con base en la forma en la cual lo definió en el todo de él, lo definió en el todo el derecho le aplica, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes según la forma en la cual exista cada relación jurídica donde cada quien exista, es una norma, porque es una forma de cumplir con el derecho, es una forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la autorregulación válida jurídicamente, por ejemplo. Y por ende los principios generales del derecho son una norma, y por eso son vinculantes y por eso hacen parte del derecho. Y por eso el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas existentes, que van existiendo, existentes. Y por eso es fundamental, determinante, es necesario que los abogados conozcan lo definido en el todo de los principios generales del derecho, para que conozcan cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, y por ende para que conozcan cómo existen y cómo se aplican las normas. Y esto se debe conocer a nivel general y en este tema en relación con la inteligencia artificial. Entonces, como nos damos cuenta incluso, cuando se conocen los principios del derecho, cuando se tiene claro lo definido en cada uno de los principios del derecho y en el todo de los principios del derecho, se conoce a la vez cómo cumplir con el derecho porque se conoce cómo cumplir con las normas. Es decir, cómo gozar de los derechos y cómo cumplir con los deberes, con cada clase de norma. Y por eso a nivel mundial los abogados y equipos de abogados se pueden formar con nosotros. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil empresarial, nuestro perfil de empresa, lo que somos, lo que hacemos, para que conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para abogados y equipos de abogados, y para que conozcan nuestro blog y reciban nuestros contenidos, se enteren de nuestros contenidos sobre la forma de aplicación de los derechos y deberes, sobre la forma de aplicar, sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Nuestra formación es a nivel mundial y se realiza mediante Internet, o sea que lo determinante es que el abogado, el equipo de abogados que desee formarse con nosotros cuente con acceso a Internet. Les reitero mi agradecimiento, que estén muy bien, un fraternal saludo, gracias.